Pues nada, un directo más, una semana más y vamos a continuar con Rust, a ver qué tal. Por hacer un poco de recapitulación, la semana pasada estuvimos viendo el tema de los módulos, cómo empezar a gestionar un proyecto y cómo crearlos y definirlos y tal. Así que vamos a continuar con el tema de los módulos. 7.3 ahora. Path for referring to an item in the module tree. ¿Vale? Los rutas para referirnos a un ítem en nuestro árbol de módulos. Como ya vimos en el capítulo anterior, el árbol de módulos podríamos crearlo de manera incluso diferente a la estructura de carpetas y tal que teníamos, más o menos. Así que vamos a ver. To show Rust where to find an item in a module tree, we use a path in the same way we use a path when navigate a file system. O sea, al final, de la misma manera que, pues eso, que navegamos en nuestro sistema de ficheros y tal, ¿no? Rust también necesita navegar para encontrar un ítem concreto. Vale, para llamar a una función necesitamos saber cuál es su path. Al final es igual que en TypeScript o cosas así, que necesitamos el import para saber desde dónde viene cualquier cosa, ¿no? La constante, la función o lo que sea. Y aquí pasa un poco lo mismo. Entonces, vamos a ver. A path can take two forms, ¿vale? Podemos tenerlo de dos maneras, manera absoluta o manera relativa, ¿vale? El path absoluto es el full path, empezando por nuestro create root. Nuestro create root será nuestra librería o nuestro proyecto binario, ¿no? ¿Vale? For code from an external crate, the absolute path begins with the crate name. Vale, esto también es muy parecido en general, por ejemplo, al entorno de JavaScript, ¿no? Que cuando instalas una librería o cosas así, empiezas siempre desde el nombre como tal de la librería, en este caso del crate. Vale, and for code from the current crate, de nuestro proyecto actual, it starts with a literal crate. O sea, necesitamos poner como el keyword crate para identificar qué es ese, ¿no? El root. Vale, y el relative path empieza por el módulo actual y usa self super para identificar el módulo actual. Vale, entonces entiendo que self será empezando desde el actual y super desde el padre o alguna cosa así. Vale. Vamos a ver. Both absolute and relative paths are followed by one or more identifiers separated by double colons. Vale, tanto el relativo como el absoluto están seguidos por uno o más identificadores que los separan los dobles puntos estos. Vale, lo veremos en el 7.1. Say we want to call the add to waitlist function. Bueno, el 7.1 es el que vimos, ¿no? Sí, es el que vimos en el capítulo anterior, la imagen anterior. Vale, pues como vimos, we want to call the add to waitlist function. This is the same as asking what's the path of the add to waitlist function. Vale, entonces queremos llamar a la función add to waitlist, pero necesitamos saber cuál es la ruta. En el 7.3 contains list and 7 with some of the modules and functions removed. Vale, aquí veremos en plan algunas cosas eliminadas de lo que vimos. We'll show two ways to call the add to waitlist function from a new function. It at restaurant defines in the create root. Vale, entonces en la función it at restaurant vamos a llamar al add to waitlist. These paths are correct, but there's another problem remaining that will prevent this example from compiling as is. We'll explain why in a bit. Vale, entonces veremos a ver qué nos explican. The eat at restaurant function is part of our library creates public API, so we mark it with the pub keyword. Ok, o sea, esta es la función que vamos a marcar como pública, la de eat at restaurant. In the exposing paths with the pub keyword section, we'll go into more detail about pub. Vale. The first time we call the add to waitlist. Bueno, vamos a copiarnos el código y llevárnoslo a nuestro proyecto. Vale, que este es el lib de nuestro restaurante. Vale, aquí teníamos el front of house con el módulo hosting. Front of house con el módulo hosting y el add to waste, la función add to waitlist. Y aquí tenemos esta función nueva, ¿no? Que es eat at restaurant, que la vamos a poner fuera del módulo de front of house. Y donde estamos, bueno, ahora ya el compilador nos está diciendo que esto es privado, el módulo
Y aquí evidentemente es privado, o sea que de hecho esto no compila por el simbolito este. Supongo que eso es lo que nos dirán luego también. Y aquí ya vemos, por ejemplo, el path absoluto o el path relativo, ¿no? El path absoluto empezaría con el crate, que sería la librería. Llamaríamos al módulo principal, que es este de aquí, y luego al módulo que hay internamente, que es hosting, y luego ya tu waitlist. Y cada uno de ellos separado por 2 puntos. Y el relative path empezaríamos desde el módulo actual. Lo que no tengo claro, el módulo actual, si es este de front of house, porque realmente esta función no está dentro del módulo. Voy a bajar un poco la música porque creo que está ahí. Vale, así mejor. Y si no, decidme por el chat a ver. Pero yo creo que voy a subirla un poco más a lo mejor, así y ya está. Vale. Entonces, vale, lo que no tengo del todo claro es lo que comentaba, ¿no? Que la función está pública. El relative path empiece desde front of house. Bueno, entiendo que sí, ¿no? Porque entiendo que estamos como dentro del mismo módulo y hacemos referencia ya al módulo como el módulo hermano o algo así. Vale. A ver, the first time we call the add to waitlist function in eat at restaurant, we use an absolute path, ¿vale? Como vemos aquí. Usamos un path absoluto porque empezamos directamente desde la librería. The add to waitlist function is defined in the same crate as eat at restaurant. Vale. Which means we can use the crate keyword to start an absolute path. We then include each of the successive modules until we make or wait to add to waitlist. You can imagine a file system with the same structure, with specific the path, front of house, hosting, add to waitlist. To run the add to waitlist program, using the crate name to start from the crate root is like using the slash. Claro, al final, sí, to start from file system root in your shell. Sí, al final el crate es nuestro root principal. Es como pues en un sistema de Linux o cosas así, la barra, ¿no? En el sistema de ficheros de Linux. Y es como tu ruta inicial del todo. Entonces, siempre que queramos algo absoluto, pues empezaremos con el crate. Vamos a ver entonces la segunda opción, a ver qué nos comenta. The second time we call out the waitlist in it at restaurant, we use a relative path, ¿vale? Usamos un path relativo. The path start with front of house. The name of the module defined at the same level of the module tree. Vale, entonces, claro, tiene sentido porque entonces aquí estamos, este puff function it at restaurant, esta función, está en el mismo módulo que este otro, que es el de front of house. O sea, están dentro del mismo fichero, que es el mismo módulo en este caso. Y este de aquí ya llama al módulo con el cual tendría acceso, ¿no? Que es su módulo hermano. Vale. Here, the file system equivalent will be using the path front of house hosting at waitlist. Claro, aquí lo curioso es que realmente toda la ruta es exactamente igual, porque estamos desde el root principal, entonces la única diferencia es simplemente si hay una barra al inicio o no. Pero simplemente por eso, porque estamos en el módulo principal. Si estuviéramos en un módulo con más niveles, en más profundidad, a lo mejor, pues, por ejemplo, dentro de hosting o cosas así. De hecho, si cogemos esta función y la metemos aquí dentro de esto y queremos llamar al seed table, por ejemplo, claro, aquí no haría falta llamar al front of house. Y de hecho aquí esto sería más o menos así, ¿no? Entonces tendríamos esta función que llamaría, vamos a llamarla it at restaurant 2, porque no se llama igual exactamente, pero bueno. Esto sería el path absoluto, ¿no? Del create, llamaríamos al front of house, al hosting y del hosting al sit at table. Y luego el relativo simplemente sería desde el mismo módulo que ya estamos, que sería front of house, llamaríamos al módulo hosting y sit at table. Que aquí, bueno, lo que nos comenta básicamente es que es privado, entonces no tenemos acceso. Function sit at table is private y aquí lo mismo. El módulo hosting is private. Aquí lo curioso también, como podemos ver, es que con hosting no nos sale error. O sea, aunque el módulo hosting no lo tengamos como público, que aquí de hecho nos lo dice, nos dice, oye, que hosting es privado, no tenemos acceso, ¿no? Al ser hermanos, el módulo hosting y it at restaurant como que sí que tiene acceso, ¿no? Y no se queja de eso. Y lo mismo aquí, por ejemplo, front of house, le estamos indicando que es público este módulo.
pero al estar dentro del mismo módulo sí que tenemos acceso a él. Lo que ya no tenemos acceso es a las cosas de dentro. Por ejemplo, aquí a hosting sí que tenemos acceso, pero luego a setup table no. Vale. Starting with a module name means that the path is relative. Sí, ok. Choosing whether to use a relative or absolute path is decision you'll make based on your project. Como siempre aquí, ¿no? En general, bueno, no solo aquí, sino en cualquier sitio, la decisión sobre si utilizar una manera u otra dependerá del equipo, dependerá de ti y del proyecto y tal. Pero bueno, las dos opciones están ahí. And depends on whether you're more likely to move item definition code separately from or together with the code that used the item. For example, if we move the front of house module and the eat at restaurant function into a module named customer experience, we need to update the absolute path to add to waitlist. Vale, but the relative path will still be valid. Claro, aquí al final cada uno tiene sus ventajas, sus pros y sus contras, ¿no? Como siempre. Si colocamos una ruta absoluta y empezamos a mover cosas y tal, pues habrá veces que tengamos que cambiarlo directamente. En cambio, con un relativo, si se engloba en conjunto el relativo, pues daría igual. Claro, esto por ejemplo, este hosting y tal, si vamos a mover siempre, por ejemplo, este módulo junto con esta función, el path relativo siempre te va a servir porque está justo a la misma altura. En cambio este no, porque podríamos mover el bloque a otro sitio y ya no sería el mismo namespace como tal. Eso por el lado de como ventaja, ¿no? Del relativo. Pero a ver qué nos dice. A ver. But the relative path, no, aquí. However, if we move the eat at restaurant function separately into a module named dining, the absolute path to the add to waitlist call will stay the same, but the relative path will need to be updated. Claro, aquí lo mismo, ¿no? Si ahora en vez de esto, pues queremos mover simplemente esta función a otro sitio, ¿no? En plan, cogemos esta función y la movemos fuera, por ejemplo. Claro, el setup table seguirá funcionando igual porque hará uso del absoluto que es todo el path igual y esto no se habrá movido. Bueno, como siempre, pros y contras de cada una de las opciones. Vale. Our preference in general is to specify absolute path because it's more likely we'll want to move code definition and items call independently of each other. Pues como preferencia en general, Rust aboga por path absoluto. Si hay que elegir una u otra. Pero bueno, al final las dos opciones son válidas. Let's try to compile, bla bla bla. Y aquí ya pues, nos dice lo de los módulos privados, ¿no? Que es lo que ya nos estaba diciendo. Si intentamos compilarlo. Vale, the error message say that the module hosting is private. In other words, we have the correct path for the hosting module and the add to waitlist function, but Rust won't let us use them because it doesn't have access to the private section. Vale, de hecho, vamos a intentar hacer un... No tenemos aquí... Vale, run... A ver, ¿cómo teníamos llamado? Bueno, los dos son librerías realmente, ¿no? No, este era el proyecto. Este era un proyecto y este era una librería. Vale, pues vamos a correr la librería entonces, que es esta de aquí. Y nos deberían de saltar los errores estos de compilación de que son privados. A ver. O que nos está diciendo otra cosa. A bin target. No, no hay bin, hay live. No sé si podemos correr ahora que lo pienso una librería como tal. A lo mejor tiene el live. No creo, ¿no? No, será simplemente compilar. Porque no tiene sentido que una librería corra como tal. Vale. Build library. Vale. Entonces intentamos compilar la librería. Vaya, a ver. A bin target must be available for cargo run.
No sé si a lo mejor esto... No, mierda. Claro, he hecho cargo run, no cargo build, creo que era. Copiar el comando, pero no... Vale, a ver. Ahora sí, está compilando. Y ahí nos dice, vale, private module. Estoy mirando a ver si nos comenta, como hacen otras veces, de alguna posibilidad, ¿no? Para solucionarlo. Al final la solución sería ponerlo como público el módulo, pero no lo pone por aquí en ningún sitio. Vale. Bueno, era simplemente curiosidad para ver si lo decía. La solución, ¿no? Que muchas veces lo propone. Pero vamos a ver qué nos dice aquí el libro. Vamos a continuar. A ver dónde lo habíamos dejado. Aquí. In Rust, all items, function, method, struct, enums, modules and constants are private to parent modules by default. To parent modules, esto es lo que hablábamos. A los hermanos no, pero para los padres son por defecto privados. Vale. If you want to make an item like a function or struct private, you put it in a module. Vale, entonces simplemente si quieres que sea privado lo puedes colocar en un módulo. Perfecto, vale. Items in a parent module can't use the private items inside child modules. But items in child modules can use the items in their ancestor modules. O sea, los hijos, por ejemplo, desde aquí se podría acceder a funciones que hayan en el padre, en este caso, por ejemplo, a itat restaurant, pero itat restaurant, en este caso, por ejemplo, no puede acceder a itat table. De hecho, podríamos ver... vamos a hacer un path relativo aquí dentro de cómo sería, por ejemplo, si llamásemos a este itat restaurant 2. De hecho, sería super itat restaurant 2, ¿no? Porque hacemos referencia al padre, al módulo padre. Y aquí no nos falla y de hecho parece que lo encuentra todo bien. Este super, de hecho, ya nos dice mod front of house, que es el módulo este de aquí, porque estamos en el módulo hosting, por tanto super es el módulo front of house y este front of house ya dentro tenemos la función itat restaurant 2. Vale, o sea que desde los hijos podemos acceder a cosas de los padres, pero desde parte de los padres no podemos ir hacia hijos. Ok. This is because child modules wrap and hide their implementation details, but the child modules can see the context in which they're defined. Y creo que tiene bastante sentido esto que comenta, en plan de, al final los módulos hijos, ¿no? Y todas las funciones que hay por debajo son implementaciones que van muy, muy al detalle. Rollo, ¿cómo se sienta en la mesa, ¿no? Pues es algo que es muy específico, pues a lo mejor hace X, ¿no? Lo que sea. En cambio, cómo se sienta en la mesa sí que sabe contextos del padre de cómo funciona, por ejemplo, pues el front of house, ¿no? Que veíamos. Entonces, si sabe cómo se sienta en la mesa, evidentemente tiene que saber cosas del front of house. Pero a la inversa no tiene por qué. Es decir, aquí el front of house, lo único que sabe es que se sientan en la mesa, pero no sabe cómo se hace esa acción, ¿no? No tiene por qué saberlo. Y podría cambiar y podría estar desacoplado una cosa de la otra y hasta ahí que sea independiente. Vale, entonces, to continue with our metaphor, think of the privacy rules as being like the back office of a restaurant. What goes on in there is private to restaurant customers, but office managers can see and do everything in the restaurant they operate. Claro, aquí, por ejemplo, nos comenta que la metáfora esta del restaurante, ¿no? Que el front of house es como la parte pues hacia los clientes y todo esto, ¿no? Y que la parte del back office es como los managers de cómo gestionan todo. Entonces, claro, los managers pueden hacer cualquier cosa del restaurante y saben cómo operar con él y tal, pero los clientes no tienen por qué saberlo, ni por qué enterarse, es algo privado para ellos. Vale, Rust choose to have the module system function this way so that hiding inner implementation details is the default. O sea, por defecto, como ya hemos visto en otros capítulos, Rust aboga un poco por la mayor seguridad posible, ¿no? Y en este caso la mayor seguridad es tener los detalles de implementación como privados en el sistema de módulos.
Vale, that way you know which parts on the inner code you can change without breaking outer code. However, Rust Ghost gives you the option to expose inner parts of child modules code to other ancestor modules by using the pub keyword to make an item public. Vale, entonces aquí es donde entra en juego el tema de la keyword de pub, ¿no? Para hacer público un módulo, una función o algo. Vale, exposing path with the pub keyword. Let's return to the error in listing 7.4 that told us the hosting module is private. Vale, we want the eat@restaurant function in the parent module to have access to the add-to-waitlist function in the child module. So we mark the hosting module with the pub keyword as shown in the tal. Vale, entonces al final la solución, como estábamos ya viendo, es marcar como público ese módulo. En este caso, por ejemplo, en el caso que nos propone el libro, que es este de aquí, el que se queja de que es privado es el hosting. ¿Por qué? Porque Front of House es hermano, es un módulo hermano y por tanto sí que tiene acceso, pero luego internamente a lo que tiene dentro a cómo funciona, cómo está implementado el hosting del Front of House, pues no tiene acceso porque es privado por defecto. Entonces, la manera sería marcar como público el módulo hosting. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que pasa un poco lo mismo, ¿no? Que este módulo hosting tiene detalles de implementación como el add-to-waitlist o el sit-at-table que no tiene acceso este módulo de aquí porque no son públicos, porque por defecto es privado. Entonces, si queremos que sea específicamente público, pues se lo indicamos y ya desde aquí ya tenemos acceso y podemos ejecutar la función. De esta manera también lo que estamos viendo es que realmente para llamar a una función tenemos que indicarle todo el path. Supongo que ahora veremos también maneras de hacer aliases o cosas así para no tener que llamar a todo el path, porque si esta función la queremos llamar varias veces, claro, tenemos que decirle, pues mira, vete a create, a front of house, hosting, a tu waitlist, y así en varios sitios. Entonces supongo que habrá alguna manera de hacer aliases o algo así, que será como una especie de import al final. Tendremos los imports arriba, los aliases arriba, que podremos extraer las funciones y llamar simplemente la función. Vale, entonces ya hemos marcado como público el módulo de hosting y aquí pues se queja básicamente, el iconito nos dice que no compila porque no está marcado como público la función, como hemos visto ya. Así que vamos a ver qué nos dice. The first time we call the add-to-waitlist function in eat@restaurant, we use an absolute path. No, esto ya lo hemos visto. Perdón. A ver. Aquí estábamos. Aquí, marcamos como público el módulo hosting, eso es. Vale, eso es aquí. Esto es. Aquí hemos marcado como esto. Unfortunately, the code still results an error. Exacto. What happened? Adding the pub keyword in front of mod hosting makes the module public. With this change, if we can access front of house, we can access hosting. But the contents of hosting are still private, que es lo que hemos visto. O sea, continúa siendo privado lo que hay dentro de hosting. Entonces, las funciones de dentro hay que hacerlas públicas si queremos acceder a ellas. Making the module public doesn't make its content public. Y esto es importante. Que el módulo sea público no quiere decir que su contenido lo sea. Me parece un acierto. Vale, the pub keyword on a module only lets code in its ancestor modules refer to it, not access its inner code. Because modules are containers, there's not much we can do by only making the module public. We need to go further and choose to make one or more of the items within the module public as well. Vale, esto también es curioso. Al final, los módulos como tal no son nada más que contenedores de funciones o contenedores de agrupaciones que queramos hacer, ¿no? Entonces, que tú hagas público el módulo realmente no aporta mucho valor. O sea, que este módulo sea público, si todo lo demás es privado, no tiene mucho sentido. Entonces, la gran mayoría de veces que un módulo sea público será porque algo de dentro es público también. Vale. The pub keyword on a module only lets... Vale, sí. The error in listing 7.6 say that the add-to-waitlist function is private. The privacy rules apply to struct, enums function, and methods as well as modules.
O sea, aplica a todo, básicamente, las reglas estas de privacidad. Let's also make the add to waitlist function public by adding the pub keyword before its definition. Vale, como ya hemos hecho, básicamente es añadir la keyword de pub delante de la función y ya está. Now the code will compile. To see why adding the pub keyword. Let's us use this path in add to waitlist with respect to privacy rules. Let's look at the absolute and the relative path. Vale, podemos ver el absolute y el relative que ya no tienen errores, ¿no? Vale, in the absolute path, we start with create the root of create's module tree. The front of house module is defined in the create root, while front of house isn't public because the data transfer function is defined in the same module as front of house. Que esto también es lo que estamos viendo, que como son hermanos, están definidos en el mismo módulo, por tanto tiene acceso. That is, it at restaurant and front of house are siblings, son hermanos, exacto. We can refer to front of house from it at restaurant. Podemos hacer referencia el uno al otro, básicamente. Vale, next is the hosting module. Entonces el módulo hosting de toda la ruta del path está marcado como público, ¿vale? We can access the parent module of hosting, so we can access hosting. Finally, the add to waitlist function is marked with public, and we can access its parent module, so this function call works. Claro, aquí lo curioso es eso, que esto es realmente la llamada a la función. O sea, todo este churro del path al final es para llamar a esta función, para ejecutarla. Entonces, como la estamos ejecutando, pues, o sea, como la queremos ejecutar y tal, y Rust tiene que saber dónde encontrarla, le tenemos que indicar todo su path entero. In the relative path, the logic is the same as the absolute path, except for the first step. Rather than starting from the create root, the path starts from the front of house. The front of house module is defined within the same module as it at restaurant, so the relative path starting from the module in which it at restaurant is defined works. Vale. Sí, al final como está definido, lo que decía, como está definido en el mismo módulo, podemos... Claro, la única diferencia aquí es eso, es el create. Si esto estuviese en módulos anidados y tal, como hemos visto aquí, por ejemplo, la diferencia sería que ya hay dos módulos por encima. Aquí empezaría ya directamente con hosting, que es el módulo hermano. Y aquí, por ejemplo, se queja porque necesitaríamos poner aquí el public también al set of table, al seated table este. Y entonces aquí ya no se quejaría. Vale. Pero bueno, esto vamos a llamarlo, por ejemplo, example. Simplemente ya está. Vale. Entonces, then because hosting and add to waitlist are marked with pub, the rest of the path works and this function call is valid. Okay. If you plan on sharing your library crate so other projects can use your code, your public API is your contract with users of your crate that determines how they can interact with your code. Vale, esto también es importante. Al final, si queremos hacer librerías que cualquiera pueda usar, ¿no? Y queremos publicarlas y tal, al final nuestra API pública, lo que expongamos hacia el exterior es nuestro contrato y tenemos que cumplirlo, porque al final será la única manera que puedan interaccionar. There are many considerations around managing changes to your public API to make it easier for people to depend on your crate. These considerations are out of scope of this book. If you're interested in this topic, see the Rust API Guidelines. Vale, entonces, de hecho esto estaría bien también algún día echarle un ojo a la guía de estilos que tiene Rust y cosas así, para algunas cosas. Y bueno, para el tema de la API, aunque no lo cubra este libro, a lo mejor lo veremos más adelante nosotros también, para ver cómo gestionarlo. Supongo que tendrán convenciones de versiones y todo esto, tendrán semantic versioning y cosas así, en plan bastante típico para librerías. Y veremos a ver cómo funciona eso. Mientras tanto, vamos a continuar con esto. Best practices for packages with a binary and a library. We mention a package can contain both src main, binary create root, as well as src lib. Library create root and both crates will have the package name by default. Typically, packages with this pattern on containing both a library and binary crate will have just enough code in the binary crate to start an executable that call code with the library crate.
This lets other projects benefit from the most functionality that the package provided, because the library creates code can be shared. Vale, o sea, lo curioso es eso, que muchas veces tienes un main y un lib en el proyecto, que el main puede tirar de tu librería y que esa librería es compartida como tal. Vale, the module tree should be defined in src lib. Then any public items can be used in the binary crate by starting path with the name of the package. O sea, el árbol de módulos suele estar definido en la librería. Vale. Y cualquier ítem público puede ser usado en la librería, en el binary, en el proyecto principal. Empezando ya por el nombre del paquete. The binary crate becomes a user of the library crate just like a completely external crate will use the library crate. It can only use the public API. This helps you design a good API. Not only are you the author, you're also the client. Claro, o sea, es curioso que en el momento que separas tu código como en código principal, por así decirlo, en el src main y código de librería, intentas tener toda la lógica posible en la librería y que el main lo único que haga sea llamar a esa librería. Realmente lo que estás haciendo, como dice aquí, ¿no? Esta frase, que no solo eres el autor de la librería y ya está, sino que además también eres el cliente porque la estás usando en tu proyecto principal. Y eso, lo bueno que tiene es que te hace de alguna manera que seas más consciente de tu API pública y que intentes que sea básicamente estable. Porque si cambias tu API pública en la librería, tendrías que cambiar tu proyecto principal también, porque estarías modificándolo. Bueno, es curioso. Vale, in Chapter 12 we'll demonstrate this organizational practice with a command line program that will contain both a binary crate and a library crate. Pues ya sabemos, en el capítulo 12 veremos un proyecto práctico de esto. A ver. Starting relative path with super. We can construct relative path that begin in the parent module rather than the current module or the crate root by using super at the start of the path. Sí, esto lo acabamos de ver en el ejemplo este que he puesto, por ejemplo, ¿no? Que podemos empezar con el super. Entonces aquí nos detectaría que estamos en el módulo hosting y super sería pues el front of house. Vale, this is like starting a file system path with a ... syntax. Using super allow us... Sí, al final es muy parecido a cómo navegar a través de una ruta en Linux, por ejemplo, ¿no? Pues si nos vamos a cd ... y nos hemos ido a la carpeta de Learning Rust, que nos movemos desde la barra, empezamos a hacer pues barra bin, y esto ya es la ruta del crate, ¿no? Principal, que sería como la ruta absoluta entera. Opa, chapter 07, por movernos otra vez donde estábamos. Vale, pero al final sí, al final es un poco ese sistema. Entonces, using super allow us to reference an item that we know is in the parent module, which can make rearranging the module tree easier when the module is closely related to the parent, but the parent may be moved elsewhere in the module tree someday. Vale. Claro, esto lo mismo, ¿no? Con las ventajas, pros y contras del tema absoluto y relativo. Si sabemos que siempre, por ejemplo, esta función va a estar dentro de este módulo y que estamos llamando a algo que tal, pues entonces cuando lo movamos sabremos que la relativa está bien, porque hemos movido a lo mejor todo el módulo o lo que sea. Al final, recogemos todo este bloque de aquí y lo movemos a otro sitio, esta relativa seguirá funcionando. Si cogiésemos la absoluta, pues a lo mejor no, porque al moverlo a otro sitio, pues estaríamos cambiando. Pero bueno, esto ya son cosas que realmente si tuviésemos, que no sé si existe a lo mejor el tooling preparado para que directamente los namespaces estos de los paths se actualicen automáticamente, como ocurre por ejemplo en TypeScript, que mueves los ficheros de sitio y cosas así y haces realmente refactors y por tanto te los actualiza. Entonces a lo mejor se podría hacer alguna cosa de ese estilo. No sé si aquí a lo mejor haciendo refactor, extract module to file. O extract module. Si lo extraemos a un fichero, a ver qué hace. Lo he extraído a un fichero que se llama front of house hosting. Ya he extraído esto. Y aquí en el lib
lo único que ha hecho ha sido declarar el módulo hosting, por ejemplo. Bueno, está bien. Y declarando el módulo hosting, pues ya lo tienes aquí. Vale. Curioso, vale. Y esto pues nada. Pero sí, se pueden hacer refactors porque al final te lo detecta igual. Vale, entonces... using super allows us to reference an item that we know... Vale, sí, esto lo estaba leído aquí. Consider the code in listing 7.8 that models the situation in which a chef fixes an incorrect order and personally brings it out to the customer. The function fix incorrect order defined in the back of house module called the function deliver order defines in the parent module by specifying the path to deliver order starting with super. Entonces aquí el módulo back of house tiene una función fix incorrect order que llama cook order, que es una función que está en el mismo módulo, por tanto no hay que indicarle nada. Y luego llamaríamos a la de arriba, que es deliver order, que es en el módulo que está por encima de este, que no está dentro de este módulo. Vale, entonces si nos lo llevamos aquí en nuestro ejemplo, tenemos deliver order, que lo tenemos dentro de back of house. Back of house al mismo nivel de front of house. Son los dos hermanos. Y luego tenemos aquí el function fix incorrect order, tal, vale. Claro, aquí la cosa, por ejemplo, es que como esto que hemos definido aquí es público, desde este módulo de back of house podríamos acceder a esto de aquí también. Igual que estábamos haciendo aquí, por ejemplo, con la ruta absoluta, podríamos en esta función de fix incorrect order hacer esto. Y esto pues funciona igual, no nos indica ningún error. Por eso hay que tener también bastante cuidado en general con lo que declaramos como público y por qué, ¿no? Y que tenga siempre una buena justificación. Vale. The fix incorrect order function is in the back of house module, so we can use super to go to the parent module of back of house, which in this case is create, the root. From there, we look for deliver order and find it, success. We think the back of house module and the deliver order function are likely to stay in the same relationship to each other and get moved together, so we decide to reorganize the create model tree. And therefore, we use super, so we'll have fewer places to update code in the future if this code gets moved to a different module. Vale, sí, aquí al final, pues eso, como estamos usando super, es relativo y pues tenemos menos posibilidades de fallos si empezamos a mover el código, ¿no? Pero bueno, ok. Ya hemos visto cómo funciona con el super. Vamos a ver aquí. Making structs and enums public. We can also use pub to designate structs and enums as public. Vale, podemos utilizar, al final como veíamos antes, ¿no? El public lo podemos utilizar para, no solo para funciones, sino para cualquier otra cosa. Structs, enums, lo que queramos. But there are few details extra to the usage of public with struct and enums, ¿vale? O sea, con struct y enums funciona un poco diferente, ¿no? Vamos a ver por qué. If we use pub before a struct definition, we make the struct public, but the struct fields will still be private. Vale, ok. We can make it field public or not on a case-by-case basis. Listing 7.9, we define a public back-of-house breakfast struct with a public toast field, but a private seasonal fruit field. Vale. This models the case in a restaurant where the customer can pick the type of bread that comes with the meal, but the chef decides which fruit accompanies the meal based on what's in season and in stock. The available fruit changes quickly, so customers can choose the fruit of every season or even see which fruit they'll get. Vale, entonces, aquí la cosa curiosa. Que un struct sea público no quiere decir que lo sean sus propiedades, eso es lo primero de todo. Que eso me suena que también lo estuvimos viendo cuando vimos los tipos de datos y los structs y tal. Aquí, usando structs y cosas así. Vale, que el hacer público una estructura no quiere decir que sus propiedades también lo sean. Y luego otra cosa curiosa es
A ver cómo era aquí. Bueno, cosa curiosa, no. Simplemente que aquí está en el ejemplo que ha puesto, ¿no? El tema de la fruta de temporada y el toast. Entonces podemos hacer una propiedad como tal pública y la otra no. Porque la otra a lo mejor pues la queremos gestionar nosotros internamente por lo que sea, ¿no? Entonces, de hecho aquí, por ejemplo, vamos a ver y analizar un poco el ejemplo este que nos ponen. Tenemos el módulo de back of house y el eat at restaurant que veíamos antes, la función. Entonces, la estructura de breakfast que es pública, por tanto, desde eat at restaurant podemos acceder a esa estructura, aunque no podríamos a ninguna propiedad si no lo es pública, pero esta sí que lo es. Por tanto, esta propiedad es pública y tenemos acceso a este toast. Entonces, desde aquí podemos hacer meal toast, ¿vale? Y luego el seasonal fruit, por ejemplo, no es público, por tanto no podríamos acceder desde aquí. Y aquí tenemos una implementación de esta estructura de breakfast que lo que hace básicamente es con una función pública, o sea que la función pública sí que la podríamos llamar desde eat at restaurant. De hecho, a ver si aquí la estamos llamando summer. Este summer nos indica ya, bueno, nos devuelve el toast y nos devuelve el seasonal fruit. Vale, vamos a probar el ejemplo este. Eat at restaurant. Vale, vamos a crear aquí un scope para hacerlo. Ya que... Ay, no podemos hacer el scope aquí, cierto. Tiene que ser mínimo en una función. Bueno, da igual, vamos a dejarlo aquí. El back of house vamos a modificarlo para que tenga esto y a dejar el que había antes. Y esto lo borramos. Y el eat at restaurant, vamos a copiar todo esto y llevarlo al eat at restaurant que teníamos ya aquí antes. Vale, entonces, vale, orderar breakfast in the summer. Vamos a ver qué hace aquí. Primero vamos a back of house, que es un módulo hermano, tenemos acceso. Vamos a breakfast, tenemos acceso porque es público. Y llamamos a la función summer pasándole el parámetro. Entonces, aquí la función summer le pasamos el toast, que es el parámetro este, ¿vale? Y luego simplemente hemos creado un toast y le hemos pasado como seasonal fruit peaches. Por tanto, este summer ya nos devuelve un breakfast como tal. Y este ya es un meal. Tenemos acceso al toast y podemos modificarlo, que aquí es lo curioso, ¿no? Que aquí podemos modificarlo. Lo que no sé hasta qué punto... Vale, entonces... Si aquí pusiéramos, por ejemplo... O sea, para acceder a lectura, tendríamos acceso a lectura. Hacemos 1000. No, solo tenemos acceso a toast. Vale, no tenemos acceso al... ¿Cómo lo había llamado? Seasonal fruit. Vale, is private. O sea, no es que no podamos modificar su valor, sino que no podemos ni acceder a él para leerlo. Vale. Claro, aquí lo que estaría haciendo, de alguna manera más entendible, es creando como tal ya todo el objeto por defecto, ¿no? Con valores por defecto, y luego ya que pueda sobreescribir algunos valores. Por ejemplo, pues por defecto con el summer, incluso si quisiéramos quitarle la tostada y por defecto ya se crea un objeto breakfast y luego ya pues le añadiríamos lo que quisiéramos. Vale. Bueno, al final ya digo, es curioso el hecho de que las propiedades sean privadas, aunque la estructura lo sea, nos permite tener como más granularidad a la hora de tratar ciertos datos y tal. Vale, because the toast field in the back of house breakfast struct is public, in eat at restaurant we can write and read to the toast field using dot notation. Vale, usando la notación de punto, como hemos visto en otros ejemplos y tal, podemos modificar y leer la propiedad toast. Notice that we can use seasonal fruit field in the eat at restaurant because seasonal fruit is private.
Vale. Try uncommenting the line modifying the seasonal fruit field value to see what error you get. Vale, entonces aquí tenemos una línea, esta de aquí, ¿no? Eso es. Que lo que nos dice básicamente es que seasonal fruit es privada. Entonces no podemos ni leerla, como hemos visto antes con el println, ni mucho menos modificarla. Vale. Also note that because back of house breakfast has a private field, the struct needs to provide a public associated function that construct an instance of breakfast. Claro, al final, como tenemos una propiedad privada como tal, no podemos crear un breakfast desde fuera, sino que tenemos que crear un constructor, ¿no? que nos cree, que es lo que decía, con valores por defecto, lo que sea, y eso, es interesante. Vale. We have named it Summer here. Sí, pero Summer la he llamado Summer aquí, pero Summer al final es una función constructora, ¿vale? If breakfast didn't have such a function, we couldn't create an instance of breakfast in it at restaurant because we couldn't set the value of the private seasonal fruit field in it at restaurant. Pues lo que acabo de comentar. Como no podemos añadir este valor como tal, no podríamos crear la estructura, ¿no? La instancia de la estructura de esto. Vale, in contrast, if we make an enum public, all of its variants are then public. We only need the pub before the enum keyword as shown in tal. Vale, curioso que aquí creo que también tiene sentido porque al final un enum, o sea, un struct sí que es cierto que la estructura es pública, puedes tener cosas privadas, vale, en plan, ok, lo entiendo y puede tener sentido. Pero un enum realmente no tendría sentido que las opciones fueran privadas, porque al final un enum lo que te está diciendo es que que el valor es una de las opciones. Por tanto, no puedes decir que una de las opciones es privada, porque si no, no tendría sentido que pudieras coger el valor como tal, como ese tipo. Entonces, el enum como tal es público y por tanto todas las opciones lo son. Because we made a petier enum public, we can use the soup and salad variant in it at restaurant. Vale, vamos a moverlo aquí también. Dentro de back of house vamos a crear el... a ver dónde está back of house. Aquí está. Vamos a crear este enum. Y luego en it at restaurant podemos ya llamar a estos dos... a los dos opciones del enum, al soup y al salad, para pedirlos. Vale. Because we made the appetizer total, sí, vale. Aquí. Enums aren't very useful unless their variants are public. Claro, o sea, los enums no son útiles si no tienen sus diferentes variantes como públicas. It will be annoying to have to annotate all enum variants with pub in every case, so the default for enum variants is to be public. Structs are often useful without their fields being public, so struct fields follow the general rule of everything being private by default unless annotated with pub. Claro, aquí, por ejemplo, los structs, ¿tiene sentido que un struct sea público pero todos sus campos sean privados? Por ejemplo, puede tener sentido porque puedes tener funciones en ese struct y solo querer ejecutar las funciones, por lo que sea. Entonces no tienes por qué a lo mejor leer las propiedades. Vale. Entonces eso, sí que tiene cierta utilidad, ¿no? Los structs por sí solos sin los campos. Pero me parece bien la regla general, ¿no? De que todo por defecto es privado. Vale, there's one more situation involving pub that we haven't covered. And that is our last module system feature, the use keyword. We'll cover use by itself first and then we'll show how to combine pub and use. Vale, pues veremos entonces en el siguiente capítulo, la semana que viene, cómo funciona esto del use. Ya hemos visto cómo funciona la gestión de módulos y yo creo que ya podríamos como empezar a crear proyectos y a estructurarlos bastante bien, porque con lo que hemos visto en estos capítulos del capítulo 7, en el 7.1, el 7.2 y el 7.3, hemos aprendido a crear módulos, definirlos, agrupar todo en su conjunto y luego también a saber encontrar los diferentes ítems, ¿no? dentro de
de cada uno de los módulos para hacer referencias a ellos. O sea que bastante guay. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí y veremos la semana que viene más sobre Rust. Así que nada, hasta la próxima.